Estamos muy felices de poder recibir el día de hoy a nuestro querido consejero Daniel Duhart, que nos trae, además de ser nuestro querido consejero, de su viaje a Tierra Santa, esa bendición que estamos recibiendo apenas unos 20 días de la apertura del centenario de las tablas de voluntad y testamento. Así que tenemos aquí dos consejeros súper frescos y creo que somos los primeros que estamos recibiendo después de su viaje, que ha regresado a nuestra región desde Tierra Santa para tener la bendición de tenerlo y también de poder recibir los primeros impactos de esas fragancias que está el mensaje de la Casa de Justicia. Y también le hemos solicitado con todo amor de que nos pueda comentar sobre esta empresa espiritual, ¿no? Ese término de la empresa espiritual, en la cual estamos todos embarcados en esa empresa y en la cual el amado guardián estuvo desde 1917, después del plan divino, hasta 1937, en el tiempo del amado Abdul Baha, y él mismo estuvo a cargo, y que sus planes en la segunda época terminaron en 1963 con las cruzadas del plan de 10 años. Y en 2021 ya terminamos esa fase y estamos justo comenzando y lanzando, ¿no?, tanto el plan de 9 años como el comienzo de la tercera etapa, ¿no?, como dice la Casa de Justicia, a partir de 2022. Entonces estamos en un momento histórico ubicado, ¿no? Y que realmente es una bendición tener al querido consejero con nosotros para poder ayudarnos a ver cómo esta empresa espiritual va a estar evolucionando para alcanzar hasta la frontera de la Edad de Oro. Así que, querido Daniel, muy bienvenido de ver a querido consejero, un peregrino de Tierra Santa y del santuario de la Bendita Belleza. Alá Wafa, bienvenido, estamos con usted. Hola amigos, ¿me Ahora lo escuchan? escuchamos perfecto. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, un gusto verlos a todos. Muy buenos días, amigos, a la Bajada Argentina y, y otros lugares que están aquí en esta escuela. Estoy muy feliz de poder interactuar con ustedes y verlos aquí a través de Zoom virtualmente y poder compartir algunas reflexiones. En realidad son, son algunas reflexiones así generales, no una gran presentación o algo así, pero algunas reflexiones sobre estas palabras que decía Sohrab y bueno, y sí, estoy muy, muy feliz de poder compartir también con ustedes tan cerca de la conferencia de consejeros que hubo recientemente y que ha sido una ocasión histórica, muy especial, muy profunda, de muchos sentimientos, muchos momentos muy especiales y muchos mensajes, ¿no? Hemos recibido cuatro nuevos mensajes en ese periodo y además del 30 de diciembre otros mensajes más específicos poco después, el 1, del 3 y el 4 de enero, y, y un flujo, digamos, de guía muy grande. Entonces, y bueno, pues sería, el sonido está bajo, eh, quizás si acerco más el micrófono ahí está mejor. Em, Eso, gracias. Em, Quizás es muy difícil en este corto tiempo poder compartir tantos momentos especiales, pero sí decirles que bueno, que hay
mucha emoción por todo esto que se está abriendo, ¿no? Y, y como vamos a ver ahora en estas ideas sobre el concepto o el término de empresa espiritual, algo que, como sabemos, se remonta muy atrás. Em, Creo que como cada uno de nosotros en este momento en que se han liberado todas estas fuerzas espirituales, ¿no? Con el centenario y esta conferencia y estos distintos aniversarios, ¿no? De la apertura, de la lectura pública del Testamento y todo, como todo esto, estas fuerzas espirituales que se han liberado, como cada uno de nosotros y nuestras comunidades puede entonces aprovecharlas, ¿no? Y al menos yo, las personas con que he interactuado en estas 2 semanas, 10 días desde que he regresado, em, se siente un espíritu especial, se siente un aire especial de expectativa, de querer apropiarse de la guía que ha llegado y poder llevarlo a la acción, ¿no? A la práctica, ¿no? Entonces, creo que la Casa Universal de Justicia tiene mucho amor por todo el mundo. El mensaje que ha salido es un mensaje muy amplio, muy grande, que puede llegar a todas las comunidades, ¿no? Grandes, pequeñas, en distintos puntos de su proceso de crecimiento. Y, y está también con un espíritu muy fuerte de enseñanza, de servicio a la humanidad, y, y que evoca, como dice la Casa de Justicia, el espíritu de la cruzada de 10 años, ¿no? Entonces, creo que eh, tenemos que recordar esa cruzada y y la respuesta del mundo Bahá'í a esa cruzada, ¿no? Cruzada histórica, ¿no? Y la respuesta que hubo al guardián, ¿no? Entonces, como nosotros también estamos tratando de evocar a esa generación de la cruzada de 10 años que respondió con tanto amor, ¿no? Y también nosotros, no solamente los adultos, ¿no? Que aquí hay muchos adultos, ¿no? Sino que también los jóvenes, los prejóvenes, los niños, que van a ser adultos o van a ser jóvenes en 9 años, ¿no? O en 25 años van a ser cuarentones, cincuentones, treintones, que van a estar administrando y haciendo muchos procesos, ¿no? de nuestra fe, ¿no? O de la humanidad. Entonces, ¿cómo tenemos esta visión realmente de generación, ¿no? Y generacional, como dice la Casa de Justicia? Entonces, bueno, hay muchos detalles que podría compartir también, pero no hay el tiempo ahora, pero solo decir que el hecho de haber podido entrar a Israel ya fue un milagro y que después llegaran 17 consejeros de África fue un segundo milagro y durante la conferencia y que casi los 90 éramos 80 y tantos, pudiéramos estar ahí, realmente fue muy profundo y muy especial. Entonces, después, bueno, en otros momentos puedo seguir compartiendo detalles, ¿no? De esos días tan especiales, pero lo que vamos a hablar ahora también va a ser relacionado con eso, ¿no? Entonces, em, como decía Sorab, ¿no? El plan divino de Abdul Bahá, ¿no? Expresado en sus tablas, ¿no? Como la manera que él em, puso en acción, ¿no? Este proceso de ayudar a este movimiento de la humanidad hacia la revelación de Bahá'u'lláh, ¿no? Es impresionante cómo en las tablas del plan divino Abdul-Bahá menciona todos los territorios, ¿no? Cada nombre, cada territorio, ¿no? Y va describiendo incluso algunas características, ¿no? de los continentes o algunos países, em, y entre ellos Argentina, ¿no? Y algunas de las islas grandes, ¿no?
pero, em, y después el guardián, y también Abdul Wahab en esas tablas del plan divino también da consejos específicos también sobre aspectos espirituales y también prácticos, ¿no? De difundir la revelación, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Para hacer realidad la visión de su padre, ¿no? De Bahá'u'lláh, de la unificación de la humanidad, ¿no? Para hacer eso realidad, toda la humanidad tiene que entrar en contacto con la revelación de Bahá'u'lláh, ¿no? Y fue el guardián entonces el que empezó a llevar eso a la acción, ¿no? Luego de un periodo en que preparó a la humanidad y levantó el orden administrativo, como sabemos, y 1937 fue el primer plan de 7 años, ¿no? Hubo dos planes de 7 años y luego la cruzada de 10 años, ¿no? Como la primera plan global, ¿no? En que todas las asambleas existentes, regionales, nacionales, pusieron en acción, ¿no? Muchas metas, ¿no? Y la Casa de Justicia luego continuó, ¿no? Con su primer plan de 9 años, esta serie de planes que han continuado, ¿no? En distintas etapas y como decía Sohrab, recién hemos culminado un periodo de 25 años de una serie. Uno podría decir que fue un gran plan de 25 años, pero dividido en distintas etapas, ¿no? 4 años, un año y después 4 planes de 5 años. Y estamos ahora, hemos recién iniciado una nueva serie. Estamos terminando el plan de un año y, y vienen otros 24 años más de estos 25 años, ¿no? Dentro de los cuales el plan de 9 años también está empezando ahora en Ritvan. Entonces, este concepto, bueno, plan, tiene que ver con esta idea de empresa espiritual. Ahora, este concepto de empresa espiritual, en inglés se habla de spiritual enterprise, ¿no? Enterprise. em, tiene muchas, uno puede quizás encontrar muchos significados, muchas dimensiones. Yo quería un poco hablar algo de estas dos palabras y luego compartir algunas reflexiones en base a algunas citas, ¿no? Que puedo compartir dos citas más antiguas y después algunas reflexiones en base al mensaje del 30 de diciembre, ¿no? Que recién ha salido, donde también aparece nuevamente este concepto, ¿no? Entonces, eh, uno puede decir que, bueno, empresa, en inglés enterprise, es la traducción, tiene muchas nociones, ¿no? Tal vez lo que uno piensa primero es esta idea como de una firma, ¿no? Una compañía, una organización, una empresa, ¿no? Pero hay otra noción que tiene que ver con una obra, una iniciativa, ¿no? Un proyecto, una tarea, un plan, ¿no? Una acción, ¿no? Entonces, como un esfuerzo, ¿no? De hecho, en inglés también enterprise, se, algunos sinónimos son una campaña, un proyecto, un esfuerzo, ¿no? Un trabajo, ¿no? Una operación, un plan, ¿no? Eh, una cruzada, ¿no? Una misión, ¿no? Entonces, todos esos son elementos que tienen con esta idea de empresa. También en español también existe el concepto de emprender, ¿no? Que es empezar, iniciar, acometer, ¿no? Intentar, lanzarse, abordar, ¿no? Como un cometido, ¿no? Entonces, entonces está esa dimensión como de organización, pero también para mí están todos esos otros elementos que creo que son más, ilustran mucho más ese concepto, ¿no? De un gran esfuerzo, de un gran cometido, de un plan, de un proceso colectivo, ¿no? Una gran obra, ¿no? Mucha iniciativa, ¿no? Tareas, acciones, ¿no? Esfuerzos, ¿no? Campañas, proyectos, planes. Entonces, ese concepto de un gran esfuerzo colectivo, que también habla la Casa Universal de Justicia. Y espiritual, obviamente que tenemos
familiaridad con esa palabra, ¿no? Pero también es un concepto profundo, ¿no? Una palabra profunda que, 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 bueno, no voy a hacer un análisis muy grande de eso, pero sabemos que tenemos un propósito espiritual, ¿no? Que hay una dimensión espiritual de la vida, de la realidad, ¿no? Pero también hay una perspectiva espiritual, ¿no? Eh, un objetivo, ¿no? Hay una transformación espiritual, ¿no? También lo espiritual implica como actitudes, ¿no? Una postura, una forma de ser, ¿no? Una realidad, finalmente. O sea, pero están todas estas dimensiones. En varios momentos el guardián mismo, la Casa de Justicia nos recordó, nos ha recordado también la dimensión histórica de lo que estamos haciendo y que todo eso tiene una perspectiva espiritual, ¿no? Hasta hace poco la Casa de Justicia nos estaba hablando de un periodo de especial potencia, ¿no? Con los dos bicentenarios, el plan que recién terminó, estaba cargado de momentos de especial potencia, ¿eh? El bicentenario del BAB, bicentenario de Bajaulá, ¿no? Y este plan de un año, el centenario, ¿no? de la ascensión. Entonces, todas esas son esta perspectiva espiritual también, de las fuerzas espirituales también que están eh, siempre recordándonos la casa de justicia, ¿no? Y también eh, esta idea de las fuerzas espirituales también tiene que ver con, bueno, la casa de justicia habla del plan divino, el plan mayor, el plan menor, ¿no? Entonces hay fuerzas que están impulsando los procesos y que tenemos que nosotros estar atentos a ellos, ¿no? Y por ejemplo, creo que este periodo de la pandemia, ¿no? De gran crisis mundial, que afecta cada rincón, ha sido también una manera de recordarnos la perspectiva espiritual de las cosas, la dimensión espiritual, ¿no? Porque cuando estamos en, en esos momentos de adversidad, entonces tenemos que recordar, bueno, cuál es el propósito final de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es el fin último? ¿Qué es lo que está por detrás de todo esto, ¿no? De todos estos esfuerzos, planes y proyectos, cometidos, etcétera. Es esta dimensión espiritual que está ahí, de transformación. Pero ahí entonces tenemos que recurrir a la bendita belleza, a Bajaulá, ¿no? A los escritos, ¿no? Recordar los sufrimientos de Bajaulá, recordar los sufrimientos de Abdul Bahá, la alianza. La Casa de Justicia nos ha estado también recordando en distintos momentos la importancia de la alianza, que es esa fuerza ese centro, ¿no? Hacia el cual todos circundamos, ¿no? Y que es lo que puede ayudar a unificar, es lo único que puede finalmente unificar a la humanidad, ¿no? La importancia de la alianza y nuestra fidelidad a la alianza y de estar siempre conectados con la alianza, que es ese impulso, ¿no? En varios momentos habla de cómo que es el impulso, ¿no? El, el motor, ¿no? De nuestra convicción, de nuestra consagración también. Entonces, en los momentos de crisis, de dejadez, de, de desesperación, entonces tenemos que nunca olvidar esa alianza eterna que está ahí, ¿no? Y conectarnos con esa fuente de inspiración, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver también con esta dimensión espiritual, que finalmente esta conquista espiritual del planeta es un proceso de transformación profundo de todos, de nosotros, de la humanidad, ¿no? Y que somos nosotros unos instrumentos también, tratando de ser esos canales puros, ¿no? En ese proceso de transformación, desprendidos de nuestros apegos, de nuestras debilidades, ¿no? Y entonces creo que todos estos distintos elementos digamos, se conjugan en este concepto de empresa espiritual y también esta idea de plan divino, ¿no? También creo que ahí está este plan divino, plan, empresa, ¿no? Divino, espiritual, o sea, ahí está también esa misma idea, ¿no? Y las tablas de plan divino de Abdul Bahá, creo que él, eso es otro gran tema que aquí no se puede abordar, pero como en muchos de estos elementos están ahí, o sea, todo está ahí, ¿no? El,
la dimensión divina, digamos, el mensaje, esta misión. Abdul Baha en las tablas de Plan Divino está hablando siempre evoca a los primeros seguidores de Jesús, ¿no? Los apóstoles, ¿no? Y habla de los apóstoles de Abdul Baha, ¿no? Habla también de Bahá'u'lláh, perdón. Habla también de esta idea de sembrar, de sembrar el corazón, la tierra pura del corazón, de sembrar las nuevas tierras que están conquistando, ¿no? Pero también habla de aspectos prácticos, incluso de la idioma, que hay que aprender el idioma, que hay que, eh, de la cultura, o sea, es muy práctico también el maestro, ¿no? Entonces, es muy sistemático, organizado. Entonces, toda esta idea como de la sistematización pone, como decía, pone todos los nombres de los países. eh, entonces, desde esta idea como de la sistematización, de la organización, de un cometido y un fin espiritual y una dimensión espiritual y una perspectiva y una transformación espiritual y un fin de conquista espiritual y transformación están ahí, ¿no? Y el guardián y la Casa de Justicia lo han ido desarrollando, ¿no? Y estableciendo los instrumentos para poder cumplir la visión del maestro, ¿no? Y eso es algo que, antes de ahora de leer una cita, ¿no? Fue algo también que durante la conferencia algunos miembros de la Casa de Justicia comentaron también de manera informal también, ¿no? Pero que la Casa de Justicia con este plan lo que está haciendo es continuar la visión de Abdul Baha, ¿no? Como con todos los planes, ¿no? Y que ahora en el centenario de su fallecimiento, ¿no? Y de la apertura del testamento, y hace poco también fue el centenario de las tablas de Plan Divino, hace 5 años, está avanzando en en cumplir esta visión del maestro de la conquista espiritual del planeta, ¿no? Y también del guardián, porque esta visión de que en 25 años, ¿no? En 2046, todo el mundo, todas las agrupaciones del mundo sean programas intensivos de crecimiento, es realizar esa visión, ¿no? De que la cruzada, ahí vamos a estar muy cerca del centenario de la cruzada de 10 años, ¿no? En 2053. Entonces, esa visión de que todos los territorios ahí estén cubiertas, que ya se cumplió, pero ahora que vaya avanzando ese proceso de no solamente de difusión, sino que también de penetración de la luz, de la revelación en todos esos territorios, va a haber avanzado grandes pasos, ¿no? Entonces, la visión del maestro y del guardián es lo que estamos realizando, ¿no? Entonces, la Casa Nacional de Justicia, de verdad, con tanta amor, humildad también, ¿no? Pero al mismo tiempo de firmeza en la alianza, como han estado diciendo en muchos momentos, están ayudando al mundo Bahá'í y a la humanidad a cumplir esa visión. Y los instrumentos que han ido surgiendo en estos 25 años es lo que nos va a permitir avanzar grandes pasos en esa dirección. Entonces, si uno lo piensa, es como histórico, ¿no? Estamos viviendo ese momento. Tenemos los planes aquí a nuestra disposición, los instrumentos a nuestra disposición para cumplir el sueño, la visión del maestro, ¿no? Y del guardián. Entonces, ¿qué estamos esperando, ¿no? Como dice la Casa de Justicia, Bajaola está ahí diciendo, avancen, avancen, ¿no? Nos está llamando, ¿no? En nuestra agrupación, nuestra comunidad, nuestro país, Argentina, ¿no? ¿Qué va a hacer Argentina en este proceso, en este periodo? ¿Cómo va a responder el pueblo argentino, ¿no? Esa es una pregunta, ¿no? Y entonces ahora, antes de decir más sobre eso, quería leer estas dos citas más antiguas y también después estas citas más recientes. Perdón. Entonces, como decíamos, estos son conceptos
que están hace un tiempo ya, pero en esta serie de planes que acaba de culminar, del 96 hasta ahora, la Casa de Justicia sí hizo muchas referencias a estas ideas de, de una, de una empresa espiritual o estas distintas dimensiones de, de, de un plan bien hecho y organizado, ¿no? Y esta dimensión espiritual, ¿no? Entonces acá estoy poniendo una cita en el chat que voy a leer, que es del año 1998, Big Bang 98, ¿no? Varios de nosotros éramos jóvenes en ese momento, ¿no? Entonces dice, una fe infatigable, la oración, los impulsos del alma, el divino socorro. Estos son algunos de los elementos esenciales para el progreso de cualquier empresa Bahá'í. Ahora bien, asimismo, es de vital importancia para la plasmación de la entrada en tropas que se dé un enfoque realista, una acción sistemática. Atajos no hay. La sistematización comporta la congruencia de las líneas de acción basadas en planes bien concebidos. En sentido general, conlleva una orden en la manera de enfocar todo cuanto atañe al servicio Bahá'í, ya sea en la enseñanza o en la administración, en el esfuerzo personal o en el colectivo, al tiempo que permite la espontaneidad e iniciativa personal, sugiere la necesidad de mantener la mente clara y de mostrarse metódicos, eficientes, constantes, equilibrados y armonizados. La sistematización es un modo necesario de funcionamiento animado por la urgencia de actuar, ¿no? Entonces, esta cita tiene muchos años, ¿no? Ya, pero en estos 25 años hemos ido aprendiendo mucho sobre esto, ¿no? Y, y entonces, acá hay elementos espirituales, ¿no? Como la fe infatigable, la oración, los impulsos del alma, el divino socorro, ¿no? Después la Casa de Justicia en otras citas habla de que la cultura devocional, el carácter devocional de la comunidad es lo que impulsa nuestros planes, ¿no? ¿No? Entonces esa dimensión de la oración es muy importante. Y eso tiene que combinarse entonces con esta sistematización, ¿no? Este orden de las cosas. Entonces no estamos hablando de una mirada rígida, ¿no? De un plan rígido, como esos planes, no sé si en Argentina también debe haber, ¿no? Que esos planes que son de las municipalidades, que son como un libro de este porte, lleno de objetivos y cosas y todo eso. No es eso lo que yo creo que están queriendo que hagamos, ¿no? Sino que es algo sencillo, flexible, ¿no? Pero, pero digamos, pero sistemático, ¿no? Después fue surgiendo toda esta idea de la acción, reflexión, ¿no? Estudio, consulta, ¿no? Como un sistema, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Y después sabemos que en 2001 surge este concepto de la agrupación, ¿no? Y así, ¿no? Y después están los ciclos de crecimiento, las fases de expansión, consolidación, ¿no? Evaluación. Pero también todo eso hay que hacerlo de forma muy flexible, ¿no? Hay iniciativa individual, enseñanza individual todo el tiempo, ¿no? Pero tenemos un cierto ciclo de movimiento, ¿no? Pero dentro de eso un equipo de enseñanza puede tener su forma de organización, ¿no? Pero más allá de eso, esta idea como de aprender sobre ciertas líneas de acción que estamos impulsando y avanzar sobre eso es una capacidad importante que estamos desarrollando y que la Casa de Justicia ha dicho, ¿no? Que el mundo Bahá'í ha avanzado en su capacidad de aprender, de crecer y de servir, ¿no? En estos 25 años. Entonces, es mucho lo que se ha logrado, pero tenemos que expandirlo aún más dentro de nuestras comunidades y dentro de nuestro país, ¿no? En más agrupaciones, ¿no? Voy a hablar más de esto también en unos minutos, pero quería poner otra cita que también es más o menos de esta época, en que también la Casa de Justicia nos hablaba de estos conceptos
empezó a dar más quizás fuerza a estos conceptos de empresa espiritual, que es una cita del mensaje del 9 de enero de 2001, que fue una cita de ese primer plan de 5 años, ¿no? Hace 20 años también. Entonces, acá habla de la planificación, que tiene que ver con esto de la empresa, ¿no? Del plan espiritual. Dice, el carácter del proceso de planificación con el que ayudarán a los amigos es único en muchos aspectos. En su esencia es un proceso espiritual, ¿no? En el cual las comunidades e instituciones se afanan por alinear sus intereses con la voluntad de Dios. El plan mayor de Dios está en movimiento y las fuerzas que genera impulsa a la humanidad hacia su destino. En sus planes de acción particulares, las instituciones de la fe deben adentrarse en la operación de estas grandes fuerzas, explorar el potencial de las gentes a quienes sirven, evaluar los recursos y fuerzas de las que sus comunidades disponen y tomar medidas prácticas para conseguir de los creyentes una participación incondicional. La encomienda sagrada ante ustedes es alimentar este proceso. Confiamos plenamente en su capacidad para lograrlo. 9 de enero de 2001. Entonces, también hemos ido aprendiendo mucho sobre esto en estos 20 años, pero acá está también esta idea de esta encomienda sagrada, ¿no? Que evoca nuestra participación incondicional. Las fuerzas espirituales, ¿no? Que están operando, ¿no? Este plan mayor. Y eso creo que en los últimos 2 años se ha hecho aún más patente, ¿no? Con la pandemia, como decía, o la crisis económica mundial, ¿no? Las crisis políticas, bueno, eso es algo como de pan de cada día, como uno dice, ¿no? Pero hay en este momento un momento, una época bien profunda de crisis, ¿no? Y cambios. Y eso también despierta una sed espiritual, como la Casa de Justicia lo ha mencionado en varios de sus mensajes recientes, ¿no? Una sed espiritual, una sed de esperanza para el futuro, ¿no? Y así, ¿no? Em, entonces tenemos que adentrarnos en estas operaciones. O sea, ¿cómo está eso ocurriendo en Argentina? ¿Cuáles son las fuerzas espirituales y sociales que están operando, ¿no? ¿Cómo está eso afectando al pueblo argentino? ¿Cómo está la receptividad del pueblo argentino? Hay muchos espacios sociales, está en una gran ciudad, por ejemplo, los barrios, a su alrededor, las zonas más céntricas, los edificios, zonas residenciales, son zonas más pobladas densamente, de casas. O sea, hay distintas realidades. Están los colegas de trabajo, los amigos, los vecinos, los familiares. También están esos barrios de enfoque donde hay grandes concentraciones de niños y prejóvenes y adultos y jóvenes. O sea, hay distintos espacios donde estas fuerzas están operando y hay grados de crecientes de receptividad. ¿Cómo estamos explorando eso nosotros, ¿no? Nuestros equipos de enseñanza, los núcleos de amigos que están sistemáticamente reflexionando sobre su acción, reflexionando sobre su entorno, los tutores que están dotados de estos instrumentos, ¿no? de, de poder ilimitado, ¿no? Del instituto para poder entonces responder a esa sed, ¿no? Entonces, todos estos instrumentos que han ido surgiendo para esta empresa espiritual, ¿no? Para poder transformar a la humanidad, ¿no? Y como la Casa de Justicia dice ahora, también el instituto ha ido mostrando cómo también tiene la capacidad de construcción de sociedad, ¿no? Por el impacto que tiene en un entorno, en la comunidad, en un espacio, en la vida social de una comunidad, de un barrio, o incluso en el pensamiento de todo un grupo de personas, ¿no? Y los discursos con los cuales participan y así, ¿no? Entonces, los conceptos con que miran y leen el mundo y la realidad a partir de la revelación y la guía, ¿no? Entonces, entonces vemos que hace ya varios años que hemos estado mirando esto y, y ahora em, quería también decir que un elemento clave en esta empresa espiritual
con esto también conectarme con el mensaje del 30 de diciembre y también ir quizás terminando también esta intervención. La Casa de Justicia también en estos 25 años ha estado recordando, y también en base a lo que ha dicho antes el guardián, ¿no?, el maestro, y también dice que en estos próximos 25 años va a seguir siendo los tres protagonistas, ¿no?, de esta empresa espiritual: el individuo, la comunidad, ¿no?, comunidad local y las instituciones. Esos son los tres protagonistas que están impulsando esta empresa espiritual, ¿no?, con distintas eh, responsabilidades, distintos roles, ¿no?, pero que también son complementarios, ¿no? Y, y el aumento de la capacidad de estos tres actores, estos tres protagonistas, es clave para que esta empresa espiritual pueda alcanzar nuevos niveles, ¿no? Entonces, dice acá, ¿no? Durante este periodo, el mundo Bahá'í se concentrará en un único objetivo, que es el mensaje del 30 de diciembre: la liberación del poder de construcción de sociedad de la fe en medidas cada vez mayores. La prosecución de este objetivo general requerirá un mayor aumento de la capacidad del creyente, de la comunidad local y de las instituciones de la fe. Estos tres protagonistas permanentes del plan tienen cada uno un papel que desempeñar, y cada uno tiene capacidades y cualidades que deben desarrollarse. Sin embargo, ninguno de ellos puede manifestar todo su potencial por sí solo. Mediante el fortalecimiento de sus relaciones dinámicas entre sí es como se combinan y multiplican sus capacidades. Abdul-Bahá explica que cuanto más se manifiesten en un pueblo las cualidades de cooperación y ayuda mutua, tanto más avanzará la sociedad humana en el progreso y la prosperidad. En la fe, este principio distingue y da forma a las interacciones entre individuos, instituciones y comunidades, y dota al cuerpo de la causa de vigor moral y salud espiritual. Entonces también este es otro elemento clave de esta idea del plan divino y de empresa espiritual que me parece que tenemos que prestar atención y reflexionar, ¿no? Voy a tratar de pegar esta cita que recién leí también en el chat, a ver si funciona bien. Estoy aquí. Entonces, acá la Casa de Justicia está haciendo un llamado a un nuevo nivel de capacidad de estos tres actores, ¿no?, los tres protagonistas, tanto de cada uno de ellos, el individuo, el creyente individual, la comunidad local y las instituciones, así como también de sus relaciones, ¿no?, de su compenetración. Ahí está ese extracto, ¿no?, de ese párrafo. Quedó como 0 de diciembre, pero es 30 de diciembre. Entonces, bueno, nuevamente en esta intervención es imposible abarcar eso en toda su profundidad, pero por supuesto el párrafo siguiente en este mensaje, el 4 el párrafo 4, ¿no? Claro, esto que recién leímos es parte del párrafo 3, ¿no? El siguiente párrafo, el 4, la Casa de Justicia describe una serie de capacidades, ¿no?, de los individuos y las comunidades que están apareciendo, ¿no?, como dice la canción, ¿no?, que están apareciendo esas almas santas, ¿no?, y producto de los procesos del plan, ¿no?, dentro de los cuales el instituto, por supuesto, tiene una gran importancia, ¿no? Pero también
esas capacidades que están ahí, creo que reflejan mucho de estas cualidades que estamos hablando en torno a esta idea de la empresa espiritual, ¿no? ¿No? Esa que yo sintetizo mucho como en esta idea de la capacidad de conscientemente aprender sobre cómo crecemos, cómo servimos, ¿no? Y cómo podemos seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, esta idea de que estamos conscientemente aprendiendo, ¿no? Este individuo, esta comunidad, estas instituciones que son como científicos, ¿no? Como científicos que están aprendiendo a aplicar la revelación a las necesidades de su sociedad. Como dice al inicio de esta cuarta cita, dice las almas encendidas que están apareciendo mediante los procesos del plan buscan obtener una comprensión cada vez más profunda de las enseñanzas de Baha'u'lláh, el remedio soberano para toda enfermedad, y aplicarlas a las necesidades de su sociedad. Esa es una tarea que en muchos aspectos es científica, de lograr una comprensión más profunda de las enseñanzas, lograr una comprensión más profunda de las enseñanzas y aplicarlas conscientemente a su sociedad, a su comunidad. Esa capacidad de aprender a hacer eso conscientemente, de aplicar la revelación a nuestra vida individual y nuestra vida colectiva y de la comunidad, creo que refleja mucho de estas capacidades y cualidades que están descritas en ese párrafo 4, ¿no? Que implica una postura espiritual, una actitud espiritual de humildad, de aprendizaje, pero también una reflexión constante sobre la acción, ¿no? Y una serie de cualidades de cooperación, de tolerancia, de cooperación, confiabilidad, ¿no? Eh, de respeto mutuo, pero también de dedicación al aprendizaje, eh, y de querer de forma científica y racional avanzar y aprender, ¿no? Entonces, nuevamente, este concepto de empresa espiritual, ¿no? Em, em, Nosotros, como Bahá'ís, hemos aceptado a Baha'u'lláh, ¿no? Creemos en él, ¿no? Esa es nuestra primera obligación. ¿Y cuál es la segunda obligación? Aplicar, ¿no? Sus enseñanzas y sus leyes, ¿no? Y eso dice el Actas, ¿no? El Kitab y Actas. Aplicar eso a nuestra vida, ¿no? Esas enseñanzas y esas leyes, ¿no? Ahora, esto, si lo proyectamos, estamos hablando como de un grado de conciencia, ¿no? Creciente, ¿no? Y por eso todas estas herramientas que la Casa Universal de Justicia ha ido como proveyéndonos, nos ayudan a cumplir ese cometido para la humanidad, ¿no? Entonces, nosotros creemos en Baha'u'lláh, creemos en los principios que trajo la unidad de la humanidad, la unificación de la humanidad, la unicidad esencial, la igualdad entre hombres y mujeres, la armonía entre ciencia y religión y un montón de otros principios. Pero un primer paso es creer, ¿no? Pero el mundo no se va a transformar con que nosotros solamente creamos en eso. Tenemos que llevar eso a la realidad, aplicarlo de forma consciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, como no es un acto de magia, por ejemplo, que yo creer en algo, entonces el nuevo orden mundial va a aparecer, o la nueva civilización mundial de Baha'u'lláh va a aparecer. Tenemos que construirlo. Y esa construcción requiere una capacidad consciente de estar aprendiendo, ¿no? Sobre la acción, reflexionando, ¿no? Entonces, esa capacidad de cada uno de nosotros de no hacer las cosas por hacerlas nomás, sino que también reflexionar sobre eso en base a la guía, al marco que estamos impulsando, es muy importante para proseguir. Y creo que muchas de estas cualidades y capacidades que están aquí hacen referencia a esa conciencia creciente, ¿no? De, como dice al final del párrafo 4, dice, en los lugares en los que el número creciente de personas se está ayudando
a construir comunidades de esa naturaleza, de esta naturaleza, se hace cada vez más visible el poder de la causa para transformar la existencia social de las gentes, así como su vida interior. Estamos seguros de que el seguimiento entusiasta del objetivo central del plan hará que afloren muchas comunidades de este tipo. Entonces las herramientas del plan, ¿no? Las líneas de acción que nos entregan, ¿no? Y nuestra capacidad de aprender sistemáticamente sobre ellas es clave, ¿no? en esta empresa espiritual, ¿no? Y de hecho, y con esto ya voy terminando, la Casa Justicia, eh, nuevamente en este mensaje 30 de diciembre, habla del concepto de empresa espiritual en varios momentos, ¿no? En varios momentos hace referencia a esta idea, ¿no? Entonces, em, por ejemplo, en uno de los párrafos dice, ¿no? Construir una sociedad que persiga de manera consciente este propósito colectivo, nuevamente, consciente, ¿no? No solo esta generación, es labor no solo de esta generación, sino de muchas generaciones venideras, y los seguidores de Bahá'u'lláh dan la bienvenida a todos los que laboran junto a ellos en esta empresa, ¿no? Entonces, nuevamente, este concepto. Y así va hablando en varios momentos, ¿no? Y justamente con lo que yo recién decía, ¿no? En otro párrafo importante dice, las empresas esencialmente espirituales de difundir la luz de la revelación de Bahá'u'lláh cada vez más ampliamente y de introducir las raíces de su fe cada vez más profundamente en el suelo de la sociedad, tienen resultados mesurables, ¿no? El número de agrupaciones en las que se ha iniciado un programa de crecimiento y el grado de intensidad que ha alcanzado cada una. Entonces creo que ese es otro concepto, otra dimensión muy, muy importante, ¿no? Que, que esta idea de que tiene nuevamente esta dimensión científica, ¿no? De esta empresa espiritual. Estamos difundiendo las enseñanzas de Bahá'u'lláh y estamos echando sus raíces en las sociedades, pero eso tiene una dimensión mesurable, ¿no? Medible, ¿no? Se puede percibir, ¿no? En el grado de intensidad de los procesos en cada lugar y el número de agrupaciones en la que esa intensidad está avanzando, ¿no? Entonces, son dos cosas nuevamente que no son opuestas entre sí, ¿no? La sistematicidad, la ciencia y la religión, ¿no? El espíritu, la devoción, ¿no? El propósito, ¿no? Más bien, como creemos en la armonía entre ciencia y religión, eso se aplica también a nuestra metodología, nuestra forma de actuar, ¿no? Entonces, de esto tenemos que hablar mucho, ¿no? En Argentina, ¿no? Cómo esto va a aumentar en intensidad en cada una de las agrupaciones aquí presentes, ¿no? Córdoba, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, ¿no? Meymax Sul Norte, Meymax Sul Sur, Salta, eh, Chichí, etcétera, ¿no? O sea, todos, y también las nuevas agrupaciones potenciales, ¿no? Entonces, ¿cómo aumenta esa intensidad de los procesos de enseñanza y de construcción de comunidad, ¿no? En los barrios y en la agrupación en general, ¿no? Y por último, para terminar, también la Casa de Justicia en el mensaje del 30 de diciembre, también al final de la, del mensaje, también nuevamente, cuando habla de esta misión histórica, también recuerda esta dimensión de la empresa espiritual, ¿no? Y aquí también estoy poniendo la cita en el chat, y con esto voy cerrando porque creo que me estoy pasando de la hora. Dice acá,
Dice acá, esperamos haber recalcado en estas páginas que la capacidad actual de la comunidad Bahá'í, combinada con la disciplina que ha logrado mediante la adhesión a un marco de acción coherente, la ha preparado para una prueba considerable y rigurosa de todos sus recursos, tanto espirituales como materiales. El plan que pronto comenzará, la primera gran iniciativa de una empresa sagrada de 25 años, generacional en su alcance y su significado, impondrá exigencias al creyente y a la comunidad y a las instituciones evocadoras de las exigencias que el guardián impuso al mundo Bahá'í al comienzo de la cruzada de 10 años. Si por la gracia de Dios Todopoderoso los amigos logran alcanzar las cumbres de heroísmo a las que ahora se les llama, indudablemente la historia rendirá tributo a sus acciones en términos no menos brillantes que aquellos con los que honra las hazañas gloriosas que adornan los anales del primer siglo de la edad formativa. Entonces, esta empresa sagrada de 25 años, ¿no? que está comenzando, evoca esta cruzada de 10 años, ¿no? Y aquí nuevamente la Casa de Justicia habla de elementos espirituales y materiales, ¿no? De heroísmo, de consagración, ¿no? Y de la capacidad de estos tres protagonistas, ¿no? Del individuo, la comunidad y las instituciones, y que podamos evocar estos actos heroicos de este primer siglo de la edad formativa, aquellos pioneros que llegaron a Argentina en la cruzada de 10 años, ¿no? Muchas familias que están aquí presentes también llegaron en ese periodo, ¿no? Y están sus descendientes acá, ¿no? ¿Cuántos nuevos pioneros pueden levantarse dentro de Argentina para apoyar las metas que van a surgir? Pioneros de frente interno, ¿no? Amigos que con todos los instrumentos actuales pueden ser enviados a una agrupación más avanzada para aprender y desarrollar ciertas capacidades y luego establecerse en una agrupación que queremos que vaya al tercer hito o más allá, ¿no? Y realmente ese tercer hito ser la fuente de mucho aprendizaje para toda una región. Entonces, qué respuestas pueden surgir en Argentina, ¿no? Y así también como qué amigos pueden como verse como un núcleo crecientemente, digamos, un núcleo creciente, ¿no? Y con mucha conciencia estar aprendiendo sobre cómo crece su comunidad, ¿no? Reflexionando sobre la acción. O cuántos amigos podrán ser tutores que se consagran a capacitar y acompañar a otros, ser un equipo de tutores, ¿no? O ser parte de estos equipos de pioneros, ¿no? En un barrio o en su zona más amplia de la agrupación. Entonces, bueno, vamos a con esto terminar, pero creo que esta es una conversación que tenemos que ampliar mucho y que muchos amigos puedan en nuestras comunidades reflexionar sobre esta empresa espiritual que continúa y que está abriendo nuevos horizontes y que está llamando a que, en este caso, la fe en Argentina pueda llevar a otros niveles de desarrollo. ¿Cómo queremos que Argentina sea en 25 años? En las generaciones que va a haber en 25 años, va a depender de lo que hagamos ahora, en este plan de 9 años. Entonces, con toda seguridad vamos a tener grandes respuestas, y tanto individuales como comunitarias e institucionales, las asambleas locales ahí como líderes, ¿no? Y amorosos de su comunidad, ¿no? Impulsando y apoyando, y todas las instituciones trabajando juntas, ¿no? En colaboración, las asambleas nacionales, consejos, auxiliares, institutos, asambleas locales, comités, todos trabajando para este propósito. Bueno, no voy a seguir más para no alargarme. Muchas gracias. Queridísimo consejero, muchísimas gracias. No sé si desde la torre de control tenemos posibilidades de abrir los micrófonos.
para agradecer auditivamente al querido consejero, por favor. Micrófonos abiertos. Gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.